Quiero agradecer a la asociación, a ELCE, SAEC, Sol de Apoyo, por la invitación a conversar esta noche con las personas que se están uniendo sobre endometriosis. Mi nombre es Dr. Wagner Moreno, soy ginecólogo en la ciudad de Guayaquil. Soy especializado en Francia, en laparoscopía, en una ciudad que se llama Clermont-Ferrand, en el centro de Francia. Viví, trabajé y estudié 3 años allá. Hicimos todo lo que es estudio. Yo soy ginecólogo de Ecuador, formado en Guayaquil, de especialidad. Y como en nuestro medio en Ecuador no existe subespecialidad, ni de ecografía, ni de laparoscopía, menos aún de endometriosis, ni de infertilidad, nos tocó salir del país para poder formarnos un poco más. Entonces, el año 2000, final del 2006 a final del 2009, trabajé ahí como ginecólogo en Francia y realicé 3 formaciones, tanto de laparoscopía ginecológica, ecografía ginecológica y obstétrica y también de infertilidad en algunas universidades de Clermont, Lyon y de París. Entonces, eso más o menos, soy jefe de ginecología del Omni Hospital en Guayaquil. Yo tengo varios años de jefatura ahí. Y tenemos un sistema de médico de educación continua en nuestro hospital, tratando de traer médicos extranjeros y capacitarnos y capacitar al resto de médicos generales, clínicos, residentes, enfermeras, ginecólogos de la ciudad y de otras ciudades para que conozcan la actualidad en la ginecología moderna. El día de hoy, esta noche, me pidieron que hablemos un poquito de endometriosis. Vamos a hablar muchos, me hicieron llegar algunas preguntas y si podemos contestar más preguntas. ¿Quién es Adriana? Bueno, entonces, endometriosis es una enfermedad que es muy común, que es desconocida, que se tarda mucho en el diagnóstico. Las chicas, las pacientes, van a los ginecólogos recién a los 20 años, 22 años, 25 años por distintas molestias, como son, por ejemplo, que tienen dolor, que tienen sangrados, o que están casadas y no pueden embarazar, o que tienen dolor cuando tienen relaciones, y recién van al ginecólogo después de a los 22, 25 años. Pero la endometriosis comenzó desde las primeras menstruaciones. La endometriosis, ¿cuál es la definición de endometriosis? Se define la endometriosis como un tejido del endometrio, que es una capa del útero, una capa interna del útero, que se sitúa por fuera de este, es decir, en cualquier otro lugar de la cavidad, que puede ser el intestino, puede ser el ovario, puede ser incluso muy arriba en diafragma, en otros lugares sobre el útero, sobre las trompas, en muchos lugares, ¿no? Afecta prácticamente casi a 200 millones de personas en el mundo. Una de cada 10 mujeres lo padecen. Es una enfermedad exageradamente común, pero desconocida. Y una de las intenciones de estos conversatorios es hacer visible esta enfermedad, que ustedes se sientan respaldadas, que ustedes conozcan que en el país existen médicos que sí están formados y que conocen la enfermedad de endometriosis y que pueden ustedes buscar ayuda por esta enfermedad. Entonces, afecta al 6 al 10% de las mujeres en edad reproductiva, a 50 al 60% de mujeres que tienen dolor pélvico crónico también lo padecen. Puede haber pacientes que no pueden embarazar y tienen esta enfermedad. El diagnóstico se tarda mucho, porque como les decía, esta enfermedad comienza a los 15, 16 años. Recién van al médico a los 20, pasan de un médico general, el médico que ve a la familia primero, ven a un médico ginecólogo general, y han visto ustedes, porque son las historias que ustedes mismos me cuentan, han visto 4 o 5 médicos, han tenido 3, 4 cirugías,
y nadie le da la palabra o nadie le dice la palabra endometriosis. Entonces, tenemos un retraso en el diagnóstico entre los primeros síntomas y que alguien le diga tienes endometriosis de aproximadamente entre 7 y 10 años. También se considera de que las pacientes, cuando ya alguien le dice tienes endometriosis, han visto entre 4 a 5 ginecólogos previamente. Entonces, la endometriosis es una enfermedad que es inflamatoria, es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad crónica que tiene muchos factores y que debemos saber pensar en endometriosis. Solo la mitad de las chicas que tienen endometriosis van a tener síntomas. Hay muchas pacientes, yo he tenido, cuando me formé hace más de 20 años que nos formamos en el Hospital Sotomayor en Guayaquil, en el área de la paroscopía, alguna ocasión me tocó ligar a una paciente, una señora bien fuerte, bien robusta, había tenido 5 hijos, fue a ligarse la señora, y cuando entramos a ligarla, la señora tenía una endometriosis severa, pero ella nunca había tenido ni cólico, nunca había tenido infertilidad porque tenía 5 hijos, nunca había tenido dolor cuando tenía relaciones, y ella fue a ligarse. Entonces, muchas pacientes que tienen esta enfermedad también no necesariamente van a tener todos los síntomas. Como indiqué, el diagnóstico es tardío, esta es una enfermedad progresiva que cansa, produce fatiga, tiene un impacto muy importante en la calidad de vida, en las relaciones sexuales, causa depresión, causa problemas con sus parejas, puede haber peleas, puede haber separaciones, puede haber depresión. Recordémonos que una chica que está tratando de embarazar, que tiene 30 años y tiene 3 años que trata de embarazar y no lo logra, que tiene 3, 4 cirugías, que tiene cólicos terribles, que no puede tener relaciones con su pareja porque tiene dolor insoportable, estas chicas pueden tener al final tranquilamente problemas de tristeza, soledad, depresión, y podrían terminar incluso en separaciones o divorcios. Entonces son detalles que se deben conocer. Existen muchas teorías de cómo se produce la endometriosis. Entonces, repito, endometriosis, el tejido endometrial que debería estar en el interior del útero, está en otro lugar que no es este, que puede estar en toda la cavidad pélvica e incluso en otros lugares más distantes. Existen muchas teorías, uno el reflujo menstrual, otro que se llama la metaplasia celómica, pero en términos generales y en palabras sencillas, el endometrio, ese tejido endométrico ectópico que está en un lugar que no debería, se comporta como el mismo endometrio. Y regreso un poco. ¿Qué es el endometrio? Es el lugar, la parte interna del útero donde va a recibir un bebé. Pero como no llega este bebé, esta parte interna que se llama el endometrio se va a descamar, se va a desprender como menstruación. Eso es el endometrio. Y entonces, ¿la endometriosis qué es? Es el tejido del endometrio, unos tejidos, unas pólvoras negras que pueden ir al ovario, al intestino o a otras partes encima del útero y las trompas. Ese tejido endometrial ectópico, el siguiente mes que tú te toca menstruar y que no, ese tejido va a sangrar. Que está en el ovario, que está en el intestino, va a sangrar, va a inflamar y por eso se produce dolor. Luego de esta inflamación va por ciertos sistemas de inmunidad de nuestro cuerpo y de cada paciente. Algunas van a producir mayor inflamación, otras van a producir adherencias, otras van a alterar por este proceso de inflamación crónica, van a alterar la anatomía, es decir, van a alterar las trompas, algunas van a formar los llamados quistes de chocolate y todo esto va a producir a la larga problemas de fertilidad también.